Dios les bendiga, amados hermanos. El viernes anterior estudiamos la parte 1 del Salmo 22, del versículo 1 al 21, con el tema Los sufrimientos y victorias del Mesías, parte 1. Hoy nos corresponde estudiar la parte 2 del sermón, bajo el mismo tema, solo que en este caso del versículo 22 al 31 del Salmos capítulo 22. Leemos Salmos capítulo 22 del versículo 22 al 31. Dice la palabra de Dios: Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida, su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmos, capítulo 22, del versículo 22 al 31. Continuamos con el mismo tema, los sufrimientos y victorias del Mesías, parte 2. Cuando tú escuchas el nombre de Jesucristo, ¿cuál es la imagen que se te viene a la mente? Todos nosotros, cuando escuchamos el nombre de Jesús, evocamos algunas imágenes relacionadas con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no en todos los casos pasa esto. En algunos casos, por ejemplo, evoca el recuerdo de la historia de la Navidad. Y la figura que viene a sus mentes es la de un niño tierno que fue traído al mundo en condiciones totalmente inapropiadas, en un establo rodeado de animales. En el caso de otros, la imagen que visualizan es la de un crucificado. Cuando escuchan hablar de Jesús, piensan en un hombre severamente maltratado, clavado en una cruz, coronado con una corona de espinas, pero son pocos tal vez los que piensan en el Señor Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Redentor victorioso que llevó a cabo una gran obra de salvación, por medio del cuales miles y millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación han sido y seguirán siendo redimidos para la gloria de Dios y reunidos en un solo pueblo, la iglesia. Y esa es precisamente la imagen del Señor Jesucristo que nosotros encontramos en el Salmos capítulo 22. Este Salmos comienza describiendo los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, pero concluye con un canto de victoria, anticipando sin duda alguna su resurrección. Por eso decíamos el viernes pasado, cuando dábamos inicio al estudio de este Salmos, que lo que se narra aquí no guarda relación con ninguno de los incidentes de la vida del rey David, registrados en las Escrituras. Lo que David escribe en el Salmo 22 es la muerte de un crucificado, un método de ejecución totalmente desconocido para los judíos en sus días. Un método de ejecución que vendría a ser empleado 100 años más tarde por el Imperio Romano. Y lo mismo podemos decir de la segunda sección del Salmos. Lo que el rey David está describiendo aquí solo podría ser plenamente entendido 1000 años después.
con la revelación del Nuevo Testamento. Como estudiábamos el viernes anterior, la primera sección de este salmo comienza con las conocidas palabras del Señor en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que la segunda sección se inicia en el versículo 22, citadas por las palabras del autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, como refiriéndose también al Señor Jesucristo. Note lo que dice Hebreos capítulo 2, del versículo 11 al 12. Este pasaje se encuentra en una sección de la carta en donde el autor quiere resaltar el hecho de que Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. En primer lugar, porque Él es el Hijo de Dios, al cual los mismos ángeles le deben adoración. Note el capítulo 1 del versículo 4. Dice: de Jesús hecho superior tanto a los ángeles cuanto heredó más que excelente nombre que ellos. Y ahora se pregunta el autor, que a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Otra vez cuando introduce al primogénito a Egipto, al mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios y aún los ángeles le deben adoración. Pero es superior también porque a Él se le ha asignado un reino. Y en el mundo venidero, dice el autor de los Hebreos, todas las cosas le serán sujetas a Jesucristo. Dice en el capítulo 2, en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero, en el cual nosotros estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, Salmos 8, diciendo: que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste bajo las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto lo sujetó todas las cosas. Nada deje que no quede sujeto a él, a nuestro Señor Jesucristo. Hablando del hombre y de la autoridad que Dios le ha dado al hombre sobre la creación, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora noten, pero vemos aquel, ahora está hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Jesús es superior a los ángeles y sin embargo, por amor a nosotros, Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Al encarnarse, al hacerse hombre y estando en su condición de hombre, murió en la cruz, pagó nuestra deuda con la justicia divina. De modo que nosotros vengamos a ser hermanos. Y eso es precisamente lo que cita el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 11 y 12 del Salmos capítulo 22. Vamos a leer desde el capítulo 10 para que tomemos la idea. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Quiénes son estos hermanos de Cristo? ¿A quiénes se refiere el Salmo? Son aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien pronuncia estas palabras de David, que se recogen también en la segunda parte del Salmo 22. David nos está diciendo ahí que los sufrimientos del crucificado no serían en vano y que lo que sucedió en la cruz habría de ser publicado desde los confines de la tierra y de generación en generación para la salvación de muchos.
Hoy estudiamos la segunda sección del Salmo 22, del versículo 22 al 31. Hermanos, ¿de qué está hablando esta sección de este salmo? En estos versículos se anticipa la expansión del evangelio en 3 etapas que se van ampliando como un círculo concéntrico. Comienza con el pueblo de Israel en los versículos 22 al 24. Luego le sigue una gran asamblea que incluye a los judíos y a gentiles en los versículos 25 al 29. Finalmente el anuncio se expande hasta alcanzar las futuras generaciones en los versículos 30 al 31. Vemos entonces estos círculos concéntricos comenzando en primer lugar con el evangelio proclamado a los judíos. Versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Aunque todos los creyentes en Cristo son hijos de Dios, y por lo tanto sus hermanos, el versículo 23 parece indicar que esta expresión ahí tiene un significado más restringido. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Los hermanos de lo que Cristo está hablando aquí primordialmente son aquellos judíos convertidos después de la resurrección, durante su ministerio terrenal. El Señor dejó claramente establecido un plan de evangelización. Y el primer punto de su agenda era alcanzar más ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. A estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio debía de llegar hasta lo último de la tierra, pero tenía que ser proclamado primero a los descendientes físicos de Abraham. Por eso, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, después de su resurrección, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le responde Cristo en Hebreos capítulo 1, versículos 7 al 8? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había un plan trazado, y el primer punto de la agenda era Jerusalén. Eso es algo que los discípulos tomaron muy en cuenta. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Añade que el evangelio es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Esos mismos judíos que habían despreciado a su Mesías debían ser los primeros en saber que a pesar de lo que habían hecho, a pesar de lo que lo habían clavado en la cruz, todavía tenían oportunidad de arrepentirse, todavía podían recibir el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Por eso en el primer sermón que Pedro predicó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Pedro incluye diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dicen que al oír se compungieron de su corazón y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
Aunque para no dar lugar a los malos entendidos, Pedro sigue diciendo, y para todos los que están lejos también, para cuanto el Señor Dios llamare. Amados hermanos, ¿qué es lo que dice el Salmos capítulo 22? Que después de los sufrimientos que Cristo habría de padecer en la cruz del Calvario, la muerte, no tendría la última palabra. El Señor Jesucristo iba a resucitar y en lo que Él hizo en la cruz, la victoria que Él obtuvo en la cruz, habría de ser anunciado hasta lo último de la tierra. Pero comenzando con los judíos, anunciaré tu nombre a tus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Pero estos versículos del Salmo 22 contienen mucho más que un plan de evangelización. Hay al menos 3 verdades extraordinarias implícitas en esta estrofa del Salmo 22 que yo quiero resaltar esta noche para que la segunda estrofa, la primera tiene que ver con la involucración de Jesucristo en la predicación de su evangelio. Hermanos, notemos lo que dice una vez más el versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. El Señor nos dice aquí, enviaré a algunos para que anuncien y proclamen tu nombre entre mis hermanos. No, es tal su identificación con el mensaje y es tal su identificación con los mensajeros que es como si es el mismo Cristo estuviese anunciándolo. Yo dice, Cristo, el mismo que sufrió en esa cruz, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En Lucas capítulo 10 encontramos que el Señor Jesucristo envió a 70 hombres, a quienes se encomendó predicar el evangelio de dos en dos. Luego de darles a ellos una perspectiva bastante realista de las dificultades que habían de encontrar en el cumplimiento de estas misiones evangelizadoras, el Señor les dice en el versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mi amigo, es muy probable que alguna de las cosas que predicamos día tras día por este grupo te molesten. Es probable que alguna de las cosas que nosotros hablamos en este grupo sean contrarias a tu forma de pensar, pero entiende que cuando tú desechas lo que se predica de la palabra de Dios, tú no estás desechando al predicador, siempre y cuando ese hombre es fiel en exponer lo que la palabra de Dios enseña. Cristo dice, el que oye a vosotros, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Mis amados hermanos, no es poca cosa lo que ocurre cuando los ministros del evangelio, llamados y capacitados por Cristo, predican el evangelio en el nombre de Cristo. No es poca cosa. Revisemos lo que dice Romanos capítulo 10. Pablo está hablando aquí del evangelio y dice en el versículo 13 que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero ahora Pablo da una serie de preguntas retóricas. ¿Cómo una persona puede clamar al nombre de Jesús y pedirle que lo salve si esa persona no sabe ni quién es Jesús y no sabe lo que Él ha hecho para salvarlos? Por eso dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, es una pena que hay una pequeña palabra ahí que anuncie que aunque implica lo mismo que el original, no dice exactamente lo que dice el original. La segunda pregunta que Pablo se hace no es cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Cómo creerán de aquel de acerca del cual han creído? No. Lo que el texto dice literalmente es ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿A quien no han oído? Por eso John Murray dice lo siguiente con respecto a esta declaración del apóstol Pablo. Un aspecto sorprendente
Un aspecto sorprendente de esta cláusula es que Cristo es presentado como siendo oído en el Evangelio. Cuando éste es proclamado por los mensajeros enviados, la implicación es Cristo. Habla en la proclamación del Evangelio. Por eso es que sigue diciendo el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es un texto que se repite una y otra vez en la predicación del Evangelio. El versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero eso no es lo que el texto dice. Ahí dice que la fe viene por el oír. El oír viene por la palabra de Dios. ¿El oír qué? El oír la voz de Cristo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso la fe viene por el oír. El oír a Cristo viene por la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10, en su discurso del buen pastor dice en el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo dice una característica de mis ovejas, es que oyen mi voz. Versículo 27 de Juan, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Significa acaso esto que las personas que se convierten a Cristo deben escuchar una voz que viene del cielo? No, eso no es precisamente lo que Pablo aclara en Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír la voz de Cristo, y que la voz de Cristo se escucha a través de la predicación de su palabra. Y el oír viene por la palabra de Dios. Esa es la luz de esta realidad, que nosotros debemos de interpretar las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2. Mi hermano, estoy insistiendo en esto porque es una doctrina importante. Una de las maldiciones del evangelismo moderno es que muchas iglesias han dejado de predicar la palabra de Dios para hacer actividades entretenidas que atraigan a las personas. Y ciertamente tales actividades atraen a las personas, pero a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso no debe de ser sustituido por nada. Ese es el instrumento primario que Dios usa para que los inconversos escuchen la voz de Jesucristo y vengan a la fe y al arrepentimiento. Dice Efesios capítulo 2 en el versículo 17, hablando precisamente del Señor y de lo que dice en lo de Cristo, diciendo Pablo a los efesios, y anuncio las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y uno se pregunta, ¿cuándo el Señor Jesucristo visitó a Efeso? Y vino, dijo Pablo, y anuncio el evangelio a ustedes que están lejos. Cristo nunca salió de su ministerio terrenal, del contorno de Palestina. Sin embargo, Pablo está diciendo ahí, cuando la palabra de Dios fue predicada, el mismo Cristo usó su palabra para llamarnos a la salvación a través de la predicación del evangelio. Nosotros proclamamos el evangelio, pero no podemos hacer nada más, solo Cristo. Solo Cristo puede revelar al Padre en el corazón de los hombres. Eso parece ser la idea detrás del Salmo capítulo 22. Cuando Cristo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Yo me encargaré, dice Cristo, que ellos conozcan tu nombre. Yo les abriré el entendimiento, como dice Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, y él ha prometido hacer esto. Primariamente, en el contexto de la predicación de la palabra, dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 1, 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En segundo lugar, quiero que notes también no solo la involucración de Cristo en la predicación del Evangelio, sino también la involucración de Cristo con su pueblo en adoración. Versículo 22 del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Yo te alabaré. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. El autor de la carta a los hebreos aplica el versículo 22 a la iglesia de Cristo. Lo que este texto enseña es que Él se hace presente en medio de la gran congregación. La palabra hebrea que se usa ahí es la palabra kahal, que se traduce en el Nuevo Testamento griego como eclesiais. Está diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la eclesiais. En medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el nombre de Cristo para adorar a Dios, Cristo está diciendo, yo estaré en medio de ustedes, no sobre ustedes, en medio de la eclesiais, junto con mis hermanos, yo te alabaré. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no solo prometió solo hacerse presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, según lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 20. Que habitando con nosotros en su espíritu, Él adora junto a nosotros por la presencia de su espíritu. El Señor mismo está presente en su congregación. Mientras adoramos en la congregación, Jesús canta las alabanzas del Padre cuando nos unimos como iglesia para celebrar nuestro culto público como adoración. Mis hermanos, nosotros tenemos que elevarnos por encima de lo que nuestros ojos físicos ven a las realidades espirituales, que solo se pueden ver con los ojos de la fe. Una de esas realidades espirituales es que el Señor Jesucristo está en medio nuestro. Cuando nos congregamos en su nombre, Él nos mueve por su espíritu a cantar las alabanzas. Y lo que es más impresionante, Él canta las alabanzas junto a nosotros. Es por eso que en Efesios capítulo 5, versículo 18, en adelante se habla de la llenura del Espíritu. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando se habla de la llenura de la palabra de Cristo, Pablo dice en ambos casos que nosotros los cristianos evidenciamos que estamos llenos del Espíritu y llenos de la palabra. ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El mismo Cristo que mora en nuestros corazones por su Espíritu no solo nos mueve a cantar, Él se une a nosotros en nuestros cantos. Cuando de corazón elevamos nuestros cantos a Dios, Juan Galvino dijo, comentando acerca de este texto, dice, tan pronto como Dios se da a conocer a nosotros, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos. Y al mismo tiempo Cristo nos anima, dice Galvino, al mismo tiempo Cristo nos anima
con su mismo ejemplo, a celebrar públicamente. Él está diciendo, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y yo en medio de la congregación te alabaré. Sigue diciendo Galvino, cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es quien inspira nuestros himnos, nosotros cantamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir alabanzas a Dios más fervientemente. Si hay una cosa que yo disfruto de los cultos de adoración, es cantar alabanzas a Dios. La diferencia es que Cristo en mi corazón me mueve a dar alabanzas, no me mueve a dar alabanzas a mí mismo, sino alabanzas a Dios, al único que lo merece. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando usted se enfoca en cómo canta el hermano que dirige y dice, ay, pero qué voz tan bonita, él canta bien. Usted, mi amado hermano, ya no está adorando al Señor. Usted está adorando al hermano que canta. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, qué bonita la voz del hermano, el hermano canta bien, usted ya no está dándole la gloria al Señor. Cuando es a Dios a quien debemos de adorarle y exaltarle, porque solo Él, tan solo Él se merece la gloria delante de Él. Nosotros somos segundo plano. Si el hermano canta bien, gloria a Dios por el hermano, pero enfoquémonos en exaltar a Dios, en adorar a Dios, en rendirle nuestra mejor alabanza, mi amado hermano. La tercera explicación que vamos a resaltar del Salmo 22 es el enorme privilegio que Cristo concede a los creyentes al llamarlos a ser sus hermanos. Esa es la enseñanza que el autor de los Hebreos quiere dejar en la mente de sus lectores. En el capítulo 2, leamos una vez más Hebreos capítulo 2. El texto que leímos en la introducción, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo. Eso es lo que se describe en el Salmos capítulo 22 en los versículos 1 al 21. Las aflicciones del Salvador. Ahora escuchen, porque Él se santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Cristo, que es el que santifica, y nosotros que somos santificados, ahora todos pertenecemos al mismo Dios, por lo cual no se avergüenza en llamarnos mis hermanos. Diciendo, y cita en el Salmo 22, como si lo hubiera dicho Cristo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la iglesia te alabaré. Mis hermanos, por medio de la obra salvadora de Cristo, la cual incluye esos sufrimientos que David detalla en el Salmos capítulo 22, 1000 años antes del nacimiento del Señor. Por medio de esa obra redentora, los creyentes son santificados y son hechos hijos de Dios. Y por eso Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Antes de conocer a Cristo, vivíamos vidas vergonzosas. Éramos una vergüenza. Y yo no me refiero al hecho de que todos y cada uno de nosotros estábamos envueltos en delitos y pecados escandalosos. Yo no estoy diciendo aquí que todos los que me escuchan en esta ocasión, que ahora profesan ser cristianos, que profesan a Cristo, tenían vidas escandalosas. No. De la vergüenza que yo estoy hablando aquí es la peor vergüenza de todas. Que una criatura del polvo,
que depende del todo de Dios, vive para su propia gloria y no para la gloria de aquel que sostiene su vida, aquel que lo creó. Eso es una vergüenza, pero Cristo nos rescató de esa tonta, vana, hueca, necia manera de vivir. Cristo nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Él nos vistió con su justicia perfecta. Y por eso ahora, mis amados hermanos, Él no se avergüenza de identificarse con nosotros como hermanos. Somos sus hermanos. Y noten algo importante en el versículo 11 de Hebreos capítulo 2. El autor no está hablando de una obra que ocurrió en el punto de la historia y que ya terminó. El que santifica y los que son santificados, en ambos casos se encuentran tiempos presentes. El que todavía nos santifica, el que todavía nos sigue santificando, hermano, eso es una obra que Cristo está haciendo continuamente, porque muchas veces nosotros los cristianos pecamos y nos preguntamos en ese momento, ¿no se avergüenza Cristo de nosotros? Mi amado hermano, si tú has pecado contra Dios, ¿qué dice la Escritura? Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y es por eso todavía hoy Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Es un manantial de sangre que se abrió en la cruz del Calvario y sigue siendo eficaz hasta este día de hoy. Y aquí tenemos la enseñanza de la primera estrofa de la segunda sección del Salmo 22. Pero ahora el autor va a continuar como si fueran círculos concéntricos, haciéndonos ver cómo él anuncia la salvación que comenzó en Jerusalén con los judíos en el día de Pentecostés. Desde ahí se habría de expandir en alcanzar toda Judea y muy pronto se habría de expandir para convertir en una gran congregación que llegaría hasta lo último de la tierra. Versículo 25. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Comerán los humildes y serán saciados? ¿Alabarán a Jehová los que le buscan? ¿Vivirá nuestro corazón para siempre? Y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán también delante de él los que descienden al polvo, aun los que no pueden conservar la vida ni su propia alma. En los versículos 22 al 24, él anuncia. El anuncio iba destinado de manera particular a la descendencia de Jacob, al pueblo de Israel. Pero esta gran congregación que se menciona en el versículo 25 es mucho más amplia porque abarca todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Todas ellas reconocerán que Jehová es Dios de Israel. Él es el único Dios vivo y verdadero. Noten el versículo 28 otra vez. Se acordarán y se volverán, reconociendo que de Jehová es el reino. El de Maloc, no de Baal, no de Seo. Esas naciones se volverán y reconocerán que Jehová es el Dios de Israel. Él es el reino y él regirá las naciones de la tierra. En otras palabras, ellos reconocerán que él es el único Dios. Ellos reconocerán que él es el soberano. Y ellos voluntariamente se someterán a su señorío. Y hermanos y amigos que están escuchando en esta noche, no olviden el contexto de este salmo. Todo eso ocurrirá como fruto de los sufrimientos del crucificado, que se detallan de los versículos 1 al 21. En ese contexto, esa obra del crucificado será tan poderosa, esa obra del crucificado tendrá tanto éxito, que de todos los confines de la tierra se volverán al Señor y reconocerán que Él es el soberano. En otras palabras, lo que se está profetizando aquí es que las personas
y la obra de nuestro Señor Jesucristo habría de encontrar cumplimiento en la promesa contenida en el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y noten ahora, mis hermanos, yo sé que hay personas que usan las profecías bíblicas para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Y ciertamente las profecías bíblicas prueban sin lugar a dudas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y saben, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta oportunidad, ¿cuál es para mí el argumento más poderoso a favor de la inspiración? No son sus profecías, sino la unidad orgánica. Algunas personas dicen, la Biblia fue escrita por hombres, y eso es lo maravilloso porque fue escrita por más de 40 hombres durante un periodo de 1500 años de la historia. Y la Biblia habla de una sola cosa. La Biblia posee una unidad desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Eso sí es maravilloso. Y eso es lo que tienen que explicar aquellos que niegan la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esa unidad orgánica de la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora Pablo sigue su argumentación y dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿cuál es a tu simiente? La cual es Cristo. Pablo está diciendo, cuando el Espíritu Santo inspiró a Moisés para escribir el Génesis, ese singular de la palabra, que aparece en hebreo, tenía una razón de ser. Porque todo lo que la Biblia dice tiene una razón de ser. Dice Pablo, la promesa fue hecha a Abraham, a su simiente, no a su simiente, como que se tratase de muchos. Porque la promesa era para Abraham y su descendencia. Y esa descendencia, dice Pablo, es Cristo. Sigue el proceso de la argumentación en el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Desde el llamamiento de Abraham, el Señor dio a conocer su intención de formar un pueblo que él usaría como instrumento para beneficio de todas las naciones. Israel no existía para sí mismo, sino para traer desde ellos el Redentor del mundo. Lamentablemente, muchos judíos en su carnalidad perdieron de vista el gran propósito de su existencia y generaron un terrible orgullo nacional que los cegó por completo. Ellos llegaron a creer que por el simple hecho de ser descendientes físicos de Abraham, ellos tenían su salvación asegurada. Por eso que Juan el Bautista le dice, no comencéis a decir, de Abraham somos, porque si Dios quisiera levantaría hijos de Abraham de las piedras. Por eso se molestaron con el Señor en Mateo capítulo 21, en el versículo 33 en adelante. El Señor les dio la parábola de los labradores malvados. En Isaías capítulo 5 se compara a Israel con una viña. Y en Mateo capítulo 21 el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, ¿sabían ustedes que un hombre tenía una viña y cuidó su viña? Y cuando quiso ir a buscar sus frutos de su viña, mataron a todas las personas que el dueño de la viña había enviado a cosechar los frutos. Y que finalmente ese dueño de la viña decidió enviar a su hijo propio. ¿Y saben lo que le hicieron a su propio hijo? También lo mataron. Y Cristo no había muerto todavía. Y ahora Cristo les pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos dijeron,
inmediatamente, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Oh, qué interesante. Jesús les dijo, es que ustedes nunca leyeron en las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. La palabra gente que aparece ahí es precisamente la palabra gentiles, personas no judías. El rechazo final del Mesías traería como consecuencia el rechazo de Israel como nación. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y el inicio de un nuevo Israel, el Israel espiritual que no tenía nada que ver con conexiones raciales, sino con la fe de nuestro Señor Jesucristo. La simiente de Adán. Por eso cuando Cristo muere, necesita y resucita, le encarga a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que se anticipa en el Salmo capítulo 22. Queridos hermanos, el cristianismo es esencialmente misionero. La iglesia de Cristo, al igual que el pueblo de Israel, no existe para sí misma. Mis hermanos, nosotros no podemos contentarnos con el hecho de ser salvos, disfrutar el perdón de nuestros pecados, disfrutar el perdón de la vida eterna. Disfrutar el don de la vida eterna y ahora ser parte de una comunidad de individuos miembros de la familia de Dios. Eso no es suficiente. El anhelo de nuestro corazón debe ser más que eso. Que más y más personas encuentren en Jesucristo al Salvador que sus almas necesitan. Que más y más personas sean liberadas del engaño del pecado. Para que puedan ver a Cristo con toda su hermosura. Para que puedan ver a Cristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Nuestro anhelo debe de ir de acorde con el anhelo de nuestro Salvador. Él murió y resucitó para traer salvación hasta los confines de la tierra. Sabemos que Dios no llama a todos los cristianos a ser misioneros, ni a ser pastores, ni a ser diáconos. Pero todos los cristianos, si son cristianos, deben demostrar interés por el movimiento misionero. Mis hermanos, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en China, lo que pasó en Pakistán, donde 2 siervos de Dios fueron brutalmente asesinados, es algo que nos atañe a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque todo eso tiene que ver con la gloria de nuestro Señor. Nosotros queremos que su nombre sea conocido y exaltado. Nosotros queremos y anhelar que la luz y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo continúe penetrando las tinieblas de este mundo, trayendo verdadera vida a los que ahora están muertos. Amados hermanos, es de eso que se trata el cristianismo. No es un pasaje gratis para ir al cielo. Es la transformación de un corazón que antes estaba entretenido con la bobería de este mundo. Ofrece y que de repente es despertado a la verdadera condición de su corazón. Y que este hombre se da cuenta que está bajo la ira de Dios Todopoderoso. Y así entendiendo su condición, él comienza a anhelar la condición de su alma. Comienza a ver a Cristo por primera vez en su vida como esa perla de gran precio por la cual vale la pena perderlo todo. Por eso es que la nota dominante de esta sección del Salmo 22 es la adoración y la alabanza. ¿Se dieron cuenta, hermanos, de eso en el Salmo 22? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Versículo 29, comerán y alabarán todos los poderosos de la tierra. Y concluyo con lo siguiente. Eso es lo que nosotros somos, un pueblo de hombres y mujeres, de todo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, que hemos sido despertados a la realidad que solo nuestro Dios, el Dios que se revela en Jesucristo, es glorioso y Él es digno de suprema alabanza. ¿Existe un solo Dios? Uno solo, el que se ha revelado en la creación, el que se ha revelado en la Biblia.
el que se ha revelado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay un Dios para los chinos. No hay un Dios para los países árabes, ni otro Dios para el continente americano. No, no. Solo hay un solo Dios para ricos y pobres, un solo Dios para grandes y pequeños, un solo Dios, un solo Dios, un solo camino, una sola verdad. Y Él es nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.